Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a hacer una explicación bien sencilla de el tema de las elasticidades. Para poder trabajar el tema de las elasticidades, tenemos que entender primero que las elasticidades no es más que el estudio de las variaciones porcentuales de los precios, cómo estos afectan a las cantidades de lo que consume la demanda y de lo que produce la oferta. Entonces, cuando analizamos las elasticidades, queremos ver cómo ha influido la variación de los precios tanto en la curva de la oferta como en la curva de la demanda. Vamos a ver un caso sencillo. Tenemos aquí precios de 3, 6 y 13 en el eje de las Y. Y en el eje de las X, que es las cantidades, que las simbolizamos con la Q, tenemos cantidades de 5, 8 y 20. Entonces, vamos a suponer que el precio bajó de 6 bolivianos a 3. En ese sentido, queremos saber cómo influyó esta disminución del precio en la oferta y en la demanda. Entonces, para eso recurrimos a este artificio de este índice con el cual se calcula la elasticidad. Y queremos saber de 6 a 3 cómo influyó. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la demanda? Si queremos saber esos 3 bolivianos de variación, porque de 6 a 3 es 3 bolivianos, pero eso es en términos reales. Nosotros necesitamos saber en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque la elasticidad estudia la variación porcentual en que ha sido influida las cantidades consumidas, si estamos hablando de la demanda, por ese cambio porcentual de los precios. Entonces, ese número de acá de 6 a 3 que varió en 3 no me sirve. Tengo que eso expresarlo en un dato igual de equivalencia en forma porcentual. ¿Cómo hacemos eso? A través de esta formulita, donde tenemos que el dato nuevo al cual vamos a llegar menos el dato base, que es de donde estamos partiendo, sobre la base. Eso es igual a esto, que lo simbolizamos así para decir que es una variación porcentual. ¿Listo? Entonces, el dato al cual vamos a llegar menos el dato base, que es el dato de donde estamos partiendo, dividido entre el dato de donde estamos partiendo. Y eso es igual a una variación porcentual. Nos vamos acá en la fórmula. La variación en lo que es las cantidades. Entonces, sobre la variación del precio. Vamos a trasladar eso a la fórmula esta de acá. Entonces, esto va a estar en el numerador. Esta fracción, fíjense, es una fracción de una resta, ¿no? Y también en el denominador, porque también es una variación porcentual, ponemos la misma fórmula, ¿ok? Entonces reemplazamos los valores. Tenemos que identificar este dato y este dato de aquí en la fórmula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde partimos? Era la D, ¿verdad? Este de acá, ¿no? De aquí partimos. Entonces, queremos ver cómo influye en la demanda. Entonces, nos vamos acá, línea punteada, y miramos la línea de la demanda. Aquí está ese punto. En este punto hay un par ordenado. Hay un dato del precio y hay un dato de las cantidades. Entonces, me bajo para saber cuánto es esa cantidad.
y esa cantidad es 8. Entonces aquí hay un 6,8. Ese es el par ordenado. ¿Qué es el 6? Es el precio. ¿Qué es el 8? Es la cantidad. Ahora nos dice el problema que el precio bajó de 6 a 3. Entonces, ¿qué significa? Acá hay un punto de la demanda, es el punto A. Entonces, A. Vamos de ¿a dónde? A B. ¿Dónde está B? Aquí es este nuevo punto, A, B. ¿Por qué es ese nuevo punto ahí? Porque dice de 6 a 3. ¿Y dónde está el 3? Líneas punteadas, miramos la curva de la demanda, porque vamos a ver cómo afecta la demanda. Y entonces, línea punteada, ¿dónde queda? Aquí. Aquí hay otro par ordenado. Hay una Y, es decir, hay un precio, y hay una Q, o sea, una cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Si el precio ya sabemos que es 3, bajamos y eso es 20. Entonces, de aquí a aquí la diferencia era 3. Y eso en porcentaje, ¿cuánto es? Si lo trasladamos a la fórmula, a esto, aquí arriba entonces tendremos 6 menos 3 dividido 3. ¿Cuánto es eso? Entonces 6 menos 3 dividido, es el dato a donde llego, 3, ¿no? Al revés. Entonces 3 menos 6 dividido 6. ¿Listo? ¿Por qué así? Porque ya hemos dicho que la base es de dónde partimos, ¿verdad? ¿De dónde parto? De aquí, del 6. Entonces, este dato de acá es 6. Y este dato de aquí es 6. Este dato de aquí es a dónde llego. Entonces, ¿a dónde llego? A 3, ¿verdad? De aquí voy al 3 porque hay una disminución. ¿Qué fuera si el problema dice que subió el precio de 6 a 13? Entonces, ¿de dónde parto? Del 6. Entonces, aquí es 6 y aquí es 6. ¿A dónde llego? Al 13. Entonces, aquí va a ser 13, ¿verdad? Si es que el problema dijera que hubo un aumento del precio. En este caso, hay una disminución del precio. Entonces, eso reemplazamos acá. Y entonces, ¿cuánto tenemos en la parte de arriba? Aquí reemplazamos porque el denominador, precio, estos datos son del precio. Entonces, acá tenemos el dato del precio. ¿En cuánto disminuyó? Disminuyó en un 50%, o sea, 0.5. Ahora, el numerador hacemos lo mismo. El numerador es esta parte de acá, la variación de la cantidad. Entonces, aquí teníamos este dato, es de dónde partimos, ¿verdad? Y el nuevo dato, precio, este es la nueva cantidad a dónde llegamos. Entonces, trasladamos a la fórmula. ¿De dónde partimos? Aquí es 8 y aquí es 8. ¿A dónde llegamos? Aquí es 12. Entonces, 12 menos 8 y acá sobre 8. Ese dato corresponde acá arriba, ¿no? Es el dato que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? Nos va a quedar esta diferencia de acá, nos queda aquí en el numerador 12, ¿no? Negativo, dividido 8. Eso nos da 1,45. Entonces, eso dividido entre 0.5 nos da este valor. Ese dato está en tanto por 1. Entonces, lo multiplicamos por 100 y acá ya tendremos un dato porcentual. Este dato de acá es el que tenemos que mirar. ¿Para qué? Para saber si la elasticidad es igual a 1, es decir, si el valor obtenido es igual a 1, acá, entonces es unitaria. Si la elasticidad nos sale igual a 0, es perfectamente inelástica. Si la elasticidad es igual al infinito, cuando le sale error en la calculadora,
Eso es igual a perfectamente elástica. Y si la elasticidad le sale un número bien pequeñito, menor a 1, ahí no se incluye ni el 1 ni el 0, porque el 1 es unitario y el 0 es perfectamente inelástico, ¿verdad? Entonces, menor a 1 es inelástica. Y si el número que le salga es grande, es decir, mayor a 1, entonces es elástico. En este caso, por ejemplo, ¿qué es? Es elástico, ¿verdad? Porque es mayor a 1 el valor. Ahora nos vamos a mirar la curva de la oferta. ¿Qué ocurre en la oferta? Vamos a ver los datos acá. O sea, vamos a ver qué ocurre de este punto de acá, que es de donde partimos, de aquí de este lugar, de A. ¿Qué pasa? Pasa a este otro punto, este otro precio, viene acá porque miramos esta curva. ¿A dónde viene? Aquí. Si es el problema que dice en cuánto afectó a la demanda, entonces seguimos y miramos la demanda. Ahorita vamos a mirar la oferta. Entonces tenemos acá el otro punto. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo fue afectada la oferta. ¿Listo? Al trasladar el comportamiento de la oferta de acá a aquí. Por eso es que acá está así, elasticidad de A a C. ¿Ok? Entonces, igual, aquí arriba, variación de esta parte de acá, de la cantidad. Aquí abajo, variación del precio de esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá ya la hemos calculado. Es la misma de acá, ¿no? Entonces, esta parte de acá es el 0,5. ¿Dónde varía? En las cantidades. Entonces, nos vamos a mirar. Entonces, de aquí partimos. Acá la cantidad es 8. ¿A dónde llegamos? Aquí a este punto, 5. Entonces, trasladamos esos valores a la fórmula. Entonces, tendríamos 5 menos 8 sobre 8 acá, en vez de 20, ¿no? Que era en el anterior ejercicio. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso nos va a dar un valor de 0,75. Ese valor, ¿cómo es? Ese valor, aquí era 3, ese valor es mayor a 1, ¿verdad? Aquí el valor es 0,75, ese valor, ¿cómo es? ¿Es más pequeño o más grande de la unidad? Es más pequeño de la unidad, ¿verdad? Entonces, esto, por el concepto de la elasticidad, esto va a ser, ¿de qué tipo? Ahí la oferta va a ser de tipo, ¿de qué tipo? Acá, menor a la unidad inelástica, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurrió acá? Lo que ocurrió es que con la variación del 50% del precio, ¿no? Al disminuir en un 50% el precio, proporcionalmente, ¿no? Afectó eso a la oferta en una disminución del 75%, que lo he multiplicado por 100 para convertirlo en un porcentaje. Y eso lo podemos ver acá, porque de acá a acá está disminuyendo. ¿Listo? Mientras que la demanda, ¿qué pasa? De aquí a aquí, ¿qué está ocurriendo con la demanda? Está aumentando, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cómo interpretamos en esto de acá? En la demanda. En la demanda decimos que el incremento, que la disminución, ya sea, podemos decir de 6 a 3 o podemos decir la disminución en un 50% del precio, afectó a la demanda en un incremento del 300%. ¿Ok? Entonces, de esa forma es como ustedes tienen que trabajar esta parte que corresponde a las elasticidades. Al indicar qué pasa con la variación de los precios, cómo afecta al consumidor demandante y al ofertante, al empresario, cómo le afecta,
ahí estamos indicando qué cosa con relación a la elasticidad. Estamos indicando, uno, a qué tipo de demanda corresponde. ¿Listo? ¿Y cuál es esa su influencia? ¿Cómo afectan los precios en su comportamiento en el mercado? Entonces, usted tiene que agarrar y explicar de esa manera. Por decir un ejemplo, usted está analizando el rubro de los bienes raíces. Entonces, al analizar esa relación, usted tiene que indicar la disminución del precio de, qué sé yo, de $20,000 en los bienes raíces. Estamos hablando en montos grandes, ¿no? De $20,000, por decir, a $10,000, ¿no? El precio del terreno, al disminuir, eso ocasiona en la demanda para el que compra, implica un crecimiento, ¿no? Es decir, un aumento. ¿Listo? Esto de acá, este incremento para el que está adquiriendo un terreno, eso es una ventaja económica porque le está sacando ese margen, ¿no?, de beneficio a su inversión. Mientras que para la empresa que está vendiendo, que es esta curva de acá, ¿no?, ¿qué va a significar? Para la empresa va a significar una reducción, ¿no? Una reducción en, ¿qué cosa? En sus ganancias, ¿no? Entonces, en vez de ganar X cantidad, va a ganar menos esa cantidad porque está reduciendo. Está decreciendo, ¿no? Está moviéndose de un punto a otro, igual que la demanda. ¿Ok? Entonces, siempre, obviamente, cuando no va a ser bueno para el ofertante, cuando este decrecimiento sea mayor que lo que va a crecer la demanda. En este caso, si la demanda va a crecer en un 300%, pues eso es hartísimo en comparación a lo que se va a decrecer acá, ¿no? Acá 300% y acá 75%, si restan, siempre va a seguir ganando por el flujo del dinero que ocasiona esa disminución en los precios. ¿Ok? Entonces, de esa forma es como tienen que trabajar también al hacer sus análisis en los otros rubros. En los otros rubros, por decir que hay un aumento del precio, entonces trabaja el aumento del precio, si es que subieron los precios. Y si es que hacen de un rubro donde hay ofertas de descuento, pues tienen que hacer descontando el precio, es decir, disminuyendo el precio. ¿Listo? Conforme está en la realidad, tienen que hacer el ejercicio para poder entender para qué sirve y cómo es que se usa esta parte del estudio de la economía. ¿Vieron qué sencillo? Buenísimo, ¿verdad? Bien, entonces eso sería. Espero que hagan bien su trabajo y que les sea de gran utilidad. Bendiciones.